que la coloco mucho, pero lo que más amo de esa canción es que nos invita a cosas nuevas, ¿no? Y nosotros debemos de ser como esa parte, vivir renovando, renovando. Por ejemplo, la mayoría de los almacenes, ellos sacan todo el tiempo moda, están sacando colecciones, entonces todo el tiempo iban renovando, renovando. Así debemos hacer nosotros, todo el tiempo renovar, renovar, renovar para que de esta manera, sí, nos sintamos bastante activos dentro de nosotros y que nuestro cuerpo se alimente día tras día de todas esas nuevas renovaciones. Entonces vamos a darle inicio a este espacio. Bienvenidos todos. Esperemos que poco a poco se vayan conectando más personas y disfrutemos esta maravillosa tarde. Entonces, hoy, como les dije anteriormente, ya para iniciar, la cruda realidad de las heridas de mi infancia. La mayoría de nosotros manejamos esa cruda realidad de la herida de la infancia. Y yo diría que cada persona en su momento ha tenido una herida que trabajar. La mayoría de la gente a veces dice no porque pues no reconocemos o quizás no aceptamos en nuestros espacios o momentos que tenemos que trabajar esa herida. Entonces es una herida que siempre, son heridas que siempre se manejan de diferentes maneras. Esta herida no tiene que ver con es que es con color, ni con raza, ni con estatus social. Porque muchas veces del hecho de que las personas tengan una vida en el área financiera, digamos, resuelta, no quiere decir de que no se sientan y que no estas heridas. Estas heridas por lo regular nos han tocado a todos nosotros, ¿sí? Casi todo el tiempo. ¿Ahí me escuchan bien o no? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ronnie, ¿cómo estás? ¿Qué has Sí, hecho? Bienvenido. no escucho muy bien porque voy conduciendo, Ah, bueno. pero al llegar a mi destino voy a tratar de apreciar la exposición. Ah, ok, listo. Entonces esperemos que llegue rápido para que disfrutes Gracias, este espacio con nosotros. gracias, gracias, Bueno, gracias. pues un abracito. Bien. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, la cruda realidad de las heridas de la infancia. ¿Cuál es la cruda realidad de las heridas de las infancias? Esos sentimientos, todas esas emociones que de una u otra manera se presentaron en nuestro inicio de la vida. Cuando sentíamos que habíamos llegado a un paraíso, a un mundo maravilloso, empezamos a ver de que ese mundo maravilloso era como un camino de rosas, por muy hermosas que se veían, traían espinas, y esas espinas estaban cubiertas atrás de sus hojas, y cuando empezaron a chuzarnos, a herirnos, a maltratar, empezamos a entender de que esa era la realidad, de que ya no estábamos en ese paraíso donde sentíamos que teníamos el control, que todo era lindo. No, la realidad era otra. En cada espacio podíamos colocar nuestros pies y nos podíamos chuzar perfectamente. Podíamos mirar hacia el frente y de pronto quizás una hoja podía golpear nuestro rostro. Entonces empezamos a entender que la realidad a todo lo que teníamos y pensábamos era totalmente diferente. Empezamos a descubrir el mundo con todas sus virtudes, con todas sus fortalezas y con todas las que no son las fortalezas que de una u otra manera fueron llegando e impactando nuestra historia en la vida. Es así como descubrimos la cruda realidad de las heridas del alma. Entonces, en esta cruda realidad de las heridas, digamos, de la infancia, existen 5. Hay mucho más, pero siempre trabajamos sobre las 5 principales. Y yo hoy, por los espacios, por los tiempos, por momentos de aprendizaje, vamos a trabajar las 5 principales. Pero yo hoy quiero expresarles a todos desde todo el amor, desde todo este proceso, de lo cual he dedicado grandes años de mi vida a enseñar, a evolucionar con esto, que si de las personas que hoy se conectan acá, siente que han vivido parte de esta experiencia o que tienen algo por allí guardado, que hoy sea el día para que lo soltemos con amor, ya que estamos finalizando
por decirlo así, el quinto mes de este año y ya entramos al sexto y ya nos vamos a dar cuenta que el 2025 empieza su etapa final. Entonces es fundamental que nosotros empecemos también a ir dejando y soltando lo que ya quizás hace años nos atormenta o nos ha complicado la vida. Entonces, bienvenidos a este espacio, a la cruda realidad. Sanar las heridas emocionales de la infancia no es una tarea fácil, porque es algo de que de una u otra manera siempre va a traerte a ti algo que te va quizás a lastimar si no lo has sanado completamente. Entonces venimos de patrones que hemos tenido por años, por los que no vamos a cambiar en un segundo. A veces nosotros pensamos que si yo reconozco la herida o si ya siento que tengo una herida automáticamente, como chispitas mariposas se nos va a ir. Y no, sanar esa herida es una tarea difícil porque es como empezar a formarte a ti de nuevo, con la gran diferencia de que eres tú el que toma el pincel, eres tú el que tiene el lienzo y empieza a dibujar. Y de pronto en cada lanzada de pincel te das cuenta de que hay un patrón en ti que te ha mortificado por años y que por esa sencilla razón te ha mantenido estancado y quizás te ha evitado alcanzar la vida que hoy siente que te merece. Entonces, eso no se cambia de la noche a la mañana, como decimos acá en Colombia, o no lo vamos a cambiar de un segundo en un momento a otro en ningún momento, porque estas existen y están tan profundas en nosotros que no se van a ir de un momento a otro. Entender cuando algo nos gatilla es parte de saber si todavía tenemos una herida pendiente. Ejemplo, podemos estar en una reunión, podemos estar en un evento y de pronto alguien empieza a lanzar o a conversar de un tema que, ¡pum!, para ti es como si te lanzaran una bala. Entonces te das cuenta de que esa parte te gatilla, te marca, te enciende y es porque hay una situación quizás muy en el fondo tuya o quizás muy externamente, pero está la situación. Entonces, esa obsesión pasada nos lleva a perder el control, porque automáticamente eso te rechina en la mente, en la emoción, en el cuerpo, tu gesto y todo tú puedes cambiar con solo escucharlo. Entonces, a medida que empiezas a escuchar, es como si fuese, digamos, un torrente de humo que te empieza a entrar y sientes que tienes que salir de él porque si no te asfixias. Y eso es lo que muchas veces hace de que se pierda el control. No darse el espacio de sentir las emociones también es bastante fuerte porque quiere decir de que te estás negando a entender tu realidad, a entender la realidad tuya, ya sea cruda, sea liviana, sea fuerte o sea amorosa, pero tenemos que trabajarla y entenderla. Reconocer que solo se sana cuando te permite sentir. Porque si no nos permitimos sentir todo este espacio, si no nos permitimos escuchar esa voz interna, difícilmente vamos a aceptar que tenemos heridas de la infancia. Lo que resiste, persiste. Entre más, digamos, le coloquemos resistencia a esa parte, más nos va a llegar. Y bueno, va a llegar por diferentes situaciones. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo en no ser un alto en el camino nos puede, digamos, llevar la vida a un campo donde nosotros jamás queríamos llegar o jamás se quería estar. Y cuando finalmente se dan la oportunidad de conectar con el dolor, empezamos a soltarlo. Una de las cosas que siempre ha generado en el ser humano ansiedad, tristeza, tortura, melancolía, es conectar con el dolor. Pero las personas que hoy en día se tomó la decisión o tomamos, porque en ella me cuento, de tomar la decisión de conectar con el dolor, te das cuenta que conectar con él, conocerlo, sentirlo, amarlo, es sanar. Por eso es fundamental no colocar esos campos de resistencia. Y cuando finalmente entiendes eso, es cuando empiezas a validarlo. Y cuando validas eso y al procesarlo, es cuando realmente empiezas a sanar
y a entender la realidad. Y créame de que tanto es así que por decir algo, hoy en esta lámina podemos ver una niña, ¿sí? Abandonada y la gente pasa, pero muchas veces no miramos, porque si revisamos para allá, en ocasiones porque llevamos mucho afán, en otras ocasiones porque quizás no se lleva la moneda, pero en la mayoría de las veces es para no enfrentarte a ti mismo o a nosotros mismos. Es para no reconocer que en un momento de la vida, abandonado no es solo aquel que está en la calle sentado pidiendo una moneda, sino aquel que también siente esa herida de abandono dentro de su ser. Por eso es fundamental. Entonces, las heridas de la infancia es un vestido de diferentes máscaras. ¿Por qué hablamos de que es un vestido de diferentes máscaras? Porque es la realidad. En este caso, son experiencias negativas que ocurren durante la niñez y que pueden tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y la salud mental de una persona a lo largo de la vida. Estas heridas pueden manifestarse como patrones de comportamiento, dificultades en las relaciones o problemas de autoestima y de otros desafíos en la vida adulta. Y yo les digo, yo viví muchas heridas de la infancia y empezar a reconocerla, aceptarla, es la que hoy me llevó a enseñar, a estar a este frente y a decir, qué lindo es que yo pueda explicar a hoy con gratitud infinita de que podemos cambiar, de que podemos vestirnos de una manera que no sea a través de lo invisible, que nuestros vestidos no son como que usamos una cuerda o que tenemos la capacidad, la fuerza de la Mujer Maravilla para montarnos en un avión y volverlo invisible, porque no es así, porque nuestra realidad es otra. Entre más te cubras, entre más te tapes, más te ve la gente. El que no se ve a veces uno mismo o siente que las otras personas no te ven. Entonces, en muchas ocasiones las personas utilizan saco, se colocan todo, se colocan gorras que tapen su rostro, pero lo que hacen es hacerse notar más. Porque si tú entras, por ejemplo, a una aula de clase donde todo el mundo llega organizadito, arregladito con su uniforme y tú llegas con una gorra o llegas con una banda tapándote, automáticamente eres la persona diferente, eres el que más van a observar, ¿sí? Entonces, esa es la vestidura que nosotros usamos y creemos que si nos colocamos una máscara de entrar, no, es una máscara porque tú estás colocando una imagen que no es la tuya. Tú estás creando una fantasía en ese momento, en ese espacio para ser aceptado o aceptada, pero realmente ese no eres tú. Y cuando uno no conecta desde la esencia, pues difícilmente la conexión es real. Por eso, estas heridas pueden manifestarse como patrones de comportamientos, dificultades con las relaciones, problemas de autoestima y otros desafíos que día tras día en la parte adulta se presenta. A veces sientes que estás en un camino, que tienes todo para arrancar, que todo está alrededor tuyo, que todo lo que necesitas está allí, pero falta sencillamente lo más importante. Y ese puede ser uno, o puede ser tú, podemos ser nosotros, pero hace falta exactamente la presencia de ese ser para que funcione. Pero no se encuentra el camino porque no encuentras el vestido correcto para colocártelo. Y cada vez que te colocas uno diferente, sueles usar uno que no cobija con esa parte. Entonces es cuando ese vestido diferente se cae y se te empiezan a caer las máscaras. Y a medida que van cayendo esas máscaras, se va descubriendo realmente qué es lo que hay al fondo. Hoy vamos a trabajar estas 5 heridas. Abandono, máscara del independiente. Vamos a conocer por qué toda la persona que sufre en este instante o que ha vivido o que hemos pasado por las heridas de la infancia, automáticamente la primera vestimenta o la primera máscara que utiliza es la del dependiente. También vamos a reconocer la segunda, que es el rechazo, la máscara del juicio. ¿Por qué nos vestimos del juicio? ¿Por qué utilizamos ese?
color o esa máscara que no va con nosotros. La tercera es la humillación, la máscara del masoquista. Y cada una de ellas es bastante fuerte dentro de su esquema. Acá en Colombia tienen un refrán en Barranquilla con los carnavales que dicen quien lo vive es quien lo goza. Y así pasa con todas estas heridas. Quien lo vive es a quien le duele, es a quien lo siente. Y no es que lo goce como los carnavales, sino es que pasa por una etapa tan fuerte que muchos piden morir antes de seguir. Tenemos la herida de la traición, la máscara del controlador. Y por último, la injusticia, que es la máscara del regidos. Las máscaras son las vestimentas perfectas para una defensa de evitar el dolor. Pero ¿ante quién lo evitas? ¿Ante quién lo quieres evitar o ante quién lo quieres negar? Porque por lo regular siempre es pensando en hacer sentir bien a los demás, pero realmente nunca evitas nada porque el dolor es tuyo, es tu llanto, es tu tristeza, es tu dolor, es tu falta, ¿sí? No es la del otro, siempre es la cada persona. ¿Vamos claros hasta allí? Bueno, siendo así, continuamos. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de las heridas. Y la primera herida en el orden es el abandono. Ustedes se han puesto a pensar cómo se siente un niño abandonado, un niño que no recibe la atención, el cuidado, el afecto, la protección, ¿sí? De la parte necesaria de sus cuidadores principales. ¿Y quién saben ustedes que son esos cuidadores Maestra, principales, señora? disculpe que le interrumpa, ¿está grabando? Sí. Ah, sí. Entonces, ese niño que no recibe esta atención, ese niño que siente que no está cuidado, ese niño que siente que ha perdido ese afecto, que no tiene esa protección, que se siente realmente abandonado por sus cuidadores principales, que en muchos casos, más que todo, son papá y mamá. Entonces es una persona que automáticamente dentro de su ser, de su campo interior, no está cultivando ningún jardín. Dentro de su esencia no conoce el aroma de las flores, no conoce el aroma de la vida, no conoce la parte de la luz. Lo único que empieza a conocer es la tristeza, la soledad. Eso es lo que empieza a habitar en él. Y en este caso, todo eso puede ser en la atención física, ¿sí? La mayoría de los padres y en muchas partes donde he estado, donde hemos estado en grupos, muchas veces el papá dice, vea, pero es que yo hago mi parte. Yo siempre pregunto, ¿y cuál es tu parte? Y me dice, no, mire, mi parte es ir a trabajar y traer la comida. Y ya yo les traigo la comida y me esfuerzo para llevarlos al colegio o educarlos de acuerdo a mi estado financiero, darles lo mejor. Y ya si ellos no lo entienden, ya no es mi problema porque es que yo me estoy sacrificando para darles lo mejor de mí. Y ya ahí es donde empiezan los campos erróneos para hacernos entender de que lo mejor que un padre le puede dar a un hijo es un abrazo, es un te amo, es un buenos días, es la bendición al acostarse y la bendición al levantarse. Es decirle que tengas un lindo día, que te vaya muy bien en el colegio, porque puedes ir solamente con un pan y con un vaso de agua panela y aguantarte todo el día, pero la fuerza del amor te sostiene hasta 5, 6 y 7 horas sentados escuchando. Pero cuando te dan solamente la comida y no te dan lo demás, por mucho que comas, por mucho que te comas un plato de arroz con 10 huevos revueltos, vas a sentir hambre.
¿Y sabes por qué? Porque no estás alimentando la parte más fuerte de cada persona y son sus campos. Son sus campos emocionales, que es los que los hacen a ellos activar toda su energía emocional positiva, pero estás dando ese plato de arroz con esos 10 huevitos perdidos, porque no van a producir, no van a criar, no van a generar, se van a perder. Entonces, la parte del abandono, una persona se siente desde ese amparo y automáticamente se dice, se requiere ayuda psicológica. Pero no todos tienen la facilidad para tener la ayuda psicológica. En muchas ocasiones, nuestros padres que estuvieron un método de psicología tan fantástico como fue el rejo, ¿sí? Dicen, he aquí te presento al psicólogo. Y este es máster, ¿sí? Este tiene todos los títulos habidos y por haber. Entonces, ¿qué empieza a generar? En esa persona un pánico, un miedo. Y papá a veces no tiene la culpa, porque es que a papá sí lo atendió ese psicólogo y sin consulta previa, cuando era que lo sentía, ¿sí? No le preguntaba si lo quería al lado derecho o al lado izquierdo, donde le cayera. Entonces, todas estas sensaciones te van dejando un desamparo, una soledad y un miedo a la desprotección. Entonces, este niño abandonado empieza a sentirse automáticamente indefenso, empieza a sentirse automáticamente derrotado, ¿sí? Y realmente el impacto de la herida del abandono en la parte adultez es totalmente fuerte para ese ser, porque su primer síntoma es la ansiedad y la depresión. Y esa ansiedad y esa depresión difícilmente un ser humano entiende la persona que es. Difícilmente ese niño va a ser un hombre de beneficio hacia él mismo cuando sea un adulto. Trastornos de personalidad. Y esos trastornos de personalidad para muchas personas no son importantes y deberían de serlo, porque vemos en muchos países, quizás incluyendo al mío, que estos trastornos de personalidad es lo que hacen sentir que una persona se sienta con varias máscaras, como lo veníamos hablando, con varios vestidos, y en un momento son buenos, en otros momentos son la víctima, pero en otros momentos son el verdugo. Y es bastante, bastante fuerte la realidad. También los problemas de salud generan, porque una persona con ansiedad, con depresión, con trastorno de personalidad, ¿qué salud buena va a tener? Ninguna. Porque no solamente su estado de alimento no va a ser bueno, porque mucho menos va a ser bueno su alimento en su amor propio, en su esencia como tal. Entonces va a ser totalmente difícil que esta persona logre un equilibrio. Lo importante es que entre toda esta parte dura, triste y fuerte de nuestra vida, siempre hay una luz, siempre. Y esa luz es sanar. ¿Cómo sanamos esa herida de abandono? Aceptar y procesar la experiencia. Entender de que quizás a hoy puedes tener la edad que tenga, pero ya no tienes la edad del niño. Ahora tú te puedes hacer cargo de sanar, de alivianar el dolor de ese niño, ¿sí? Buscar apoyo profesional con condiciones o no con condiciones, porque hoy en día existen muchos sitios. Mira este espacio de momentos de aprendizaje.
donde aquí te damos una orientación exactamente de lo que tienes que hacer. Y si necesitas una ayuda más profunda, pues en mi caso siempre he estado a ese servicio. Por eso todos los días pongo todos, toda mi energía, porque no coloco de aquí a poquito, no, la coloco al 1000% en estos espacios de momentos de aprendizaje. Por eso empecé a crearlo y cuando empezaron a llegar, porque llegaron quizás muchas personas, pero no todo el mundo tiene la capacidad de entender y de quedarse para decir, vamos a sacar adelante estos procesos, porque afuera no hay uno. Pueden haber miles de personas que necesitan estos espacios y estos momentos, que cuando nosotros llegamos aquí, los escuchamos, se nos queda algo, pueda de que ese 100% que entreguemos, así sea un 5, un 7, un 8, un 10 que les quede por los afanes, porque entiendo que por el horario sacan los espacios, escucha, algo se le queda y ya algo empiezan a compartir y algo de pronto dentro de ustedes les suena o les ayuda a que les suenes a otro, porque somos una cadena de servicio. Entonces, por eso es fundamental entender y vivir estas experiencias, porque cuando tú tienes la experiencia y cuando tú has vivido estas situaciones, conoces perfectamente a esa persona que está al otro lado de la ventana. Reforzar el autoestima es una de las principales. Para mí, aceptar y procesar es el primer paso. Cuando la persona que ha vivido el abandono acepta de que fue abandonado y empieza a descubrir si ha sido abandonado quizás por papá, por mamá, porque he tenido, ¿sí?, consultantes que han vivido toda su vida pensando que fueron abandonados y cuando empezamos un proceso se dan cuenta que el único que se abandonó en ocasiones fueron a sí mismos. Y papá y mamá no tenían nada que ver con el abandono. Pero muchas veces en no entendernos, en no conocernos, en no aceptarnos, también es una manera de abandonarnos a nosotros mismos. El reforzar esa autoestima, ¿sí? Te lleva a una búsqueda. ¿Por qué? Porque si es caso te tienes que devolver, te devuelves. Porque mucha gente me dice a mí, pero maestra o doctora, porque me dicen de miles maneras, ¿cómo a estas alturas de la vida, ya con estos años, ya yo muero así? No, no es morir así porque en primer lugar ni siquiera sabes cuándo vas a morir. Es entender que hay algo en ti que viniste aquí a esta vida para evolucionarlo, para entenderlo, para manejarlo, para realizarlo. Entonces, por eso, y una de esa parte es tu autoestima, es tu autoaceptación, tu autoencuentro contigo mismo. Cultivar relaciones saludables. ¿Por qué? Porque en esta vida somos conscientes de que somos miles de seres humanos, pero siempre coloco el ejemplo que pasa como en la Torre de Babel. Cada uno va para donde se siente, ¿sí? Que maneja el mismo idioma. Acá es igual, porque si tú tienes una herida del abandono y te vas a ir a buscar hacia donde están otras personas que te van a hacerte sentir mal, a recalcarte de que eres un abandonado, pues no va a funcionar. Pero si tú buscas, cultivas relaciones que sean saludables, que te apoye, que te enseñe, que te explique, que te lleven, pues vas a encontrar y te vas a encontrar a ti mismo y vas a empezar a enfrentar, a soltar y a sanar. Practicar el autocuidado es fundamental en este proceso. Preguntas, dudas, algún aporte hasta aquí. Bueno, ninguno. Continuamos entonces. El rechazo, la máscara del vicio, es una de las heridas profundas
Y esta sí que va como un dardo venenoso directo a la autoestima y a la autoaceptación de cada persona. Se origina en experiencias pasadas al no sentirse aceptado, herido, excluido, causa impacto fuerte, ¿sí? Al punto, ¿sí? Lo hizo inclinado a huir, evitar el trato con los demás. Pero lo más fuerte de todo este proceso es que la mayoría de las veces se huye de sí mismo. No se encuentra con él mismo, no encuentra un espacio, no hay un hábitat que lo lleve a sentirse bien con él mismo. Y recuerden que nosotros somos un campo de energía y la energía que emanamos es la que atraemos. Entonces, cuando se sale, lo primero que encuentra esa persona es quien no lo acepte. Es que lo primero que encuentra son rechazos y es donde más empieza a esconderse en sí mismo. Esa baja autoestima, que la podemos ver si es caso en todos los cinco, es fundamental, ¿sí? Y cuando se crece y cuando ya se hacen seres adultos, en miedo a la intimidad en todos los campos de lo que significa la palabra intimidad, es bastante duro, porque el no haber una aceptación ni física, ni mental, ni emocional, ni álmica, imagínense por unos segundos en qué ser sería esa persona donde siente miedo a todo. Y aunque nos parezca insólito, pasa y muchísimo. Mire, siempre se habla de las generaciones y muchas veces uno escucha, es más, yo a veces le doy hasta el clic porque he participado, cuando decían, ¿quiénes vivieron esto? ¿Sí? Y pasan, pues, de pronto el saltar a la cuerda, nosotros le decíamos el velillo, a las bolitas de uña, al jugar al escondido, a salir corriendo cuando estaba lloviendo y mojarse uno porque está lloviendo enseguida, ¡fum! Todos afuera a bañarnos. Hoy está lloviendo y todo el mundo sale a esconderse. Nosotros nos salíamos a las carreras, ¿sí? A jugar en el barro, a hacer diferentes cosas, a reencontrarse. Quizás en ese momento, sí, habían heridas de abandono en ese espacio, pero esa herida de abandono quizás no era por la falta de abrazo de papá o de mamá. Quizás la herida en que uno se sentía era por las partes quizás de finanza, que mientras tú ibas con los zapaticos que tenían que abrirle el huequito adelante para que te pudieran caber los deditos, y el otro iba con unos zapatos nuevos. Entonces, de pronto el rechazo, más que todo, ahí era como en una parte como social, como de ver, pero en el resto de las partes se vivía una niñez sana, se vivía una niñez tranquila, de disfrute, de aventura, ¿sí? Treparse uno en la última parte del árbol, lanzarse como si fuera mico del otro lado. Podían haber 20 bananos en la casa, pero no, tenías que ir a coger el que estaba en la mata y lanzarte en la mata y ir por ese porque ese era el que te querías comer. Entonces, allí esa autoestima de fuerza, de crecer, de poder, siempre lo ayuda. Y yo lo hablo de experiencia propia. Yo fui criada en el campo y venir del campo y aprender a cortar arroz, a hacer una cosa, que mis papá me enseñara, no lo tomaba como que de niña me toca trabajar. No, yo cambiaba los oficios de la casa de mi mamá, que me pusiera a lavar platos a toda hora, prefería irme al campo, prefería ir a sembrar maíz, a recoger algodón, porque eso me encantaba, el campo me transportaba, sentir, ver cómo producía, ver esa parte, eso me llenaba y eso alimentó mi autoestima. Eso me enseñó a ser grande, a ser poderosa, ¿sí? Pero cuando no manejamos y no dejamos soltar ese superhéroe que hay en nosotros, terminamos teniéndole miedo a todo.
Y esas personas así lo primero que buscan en la vida real cuando son adultos es ser perfeccionismo. Ser perfeccionista para esas personas de rechazo es fundamental. ¿Por qué? Porque llevan la herida tan palpante que saben de que si lo de él no es lo mejor, van a ser rechazados. Y en ese afán de ser el mejor, de ser perfeccionista, terminan cayendo nuevamente al abandono, porque generan competencias no tan competitivas dentro de los equipos o dentro de los puntos o grupos de trabajo o en su propia vida, en su ambiente, incluso con la propia pareja. ¿Sí? Yo tenía un amiguito muy especial y a mí me daba de ir a la casa porque él no llegaba a la casa de él y tenía uno que quitarse los zapatos afuera. Y yo no iba entrando y él iba con el trapito y la escoba. Nosotros le decíamos escobita, ¿sí? Porque enseguida era barriendo, limpiando, limpiando, limpiando. Y en esa época, pues todavía no manejaba estos procesos. Hoy en día, yo le digo a él, o sea, ese perfeccionismo tuyo en el aseo es una parte que tienes que trabajar en ti. Y de hecho se quedó el escobita. Y hoy tiene 50 y pico de años y para todo el grupo es escobita. Evitan por todas las razones, sí, las situaciones sociales. Es difícil de ellos estar en un evento social. Es difícil ir a una fiesta. Automáticamente son los que se van al rincón, ¿sí? Para que no nadie se dé cuenta que están. Y cuando la gente los nota y cuando se acosan mucho, sus comportamientos son compulsivos, porque automáticamente existe una agresividad, porque es que como me rechazan, entonces no me dañas, ¿sí? Pero la agresividad los vuelve a ello compulsivo y puede ser compulsivo, puede ser agresivo por lo regular, de tirar, de saltar, de irse, de abandonar. Y son totalmente sensibles a la crítica. Obviamente todos nos afecta una crítica, pero muchas veces acá que Olga le diga, ay no, tu tono de cabello te quedaría más lindo si te vieras así. Eso es un impacto. Ay, si tú eres tal, si te pintaras las uñas de tal color, sería tal. Oye, Francisco, si tú te colocas este tono, resalta, eso es de impacto. Entonces, las heridas de la infancia hacen hoy en día a los niños seres con bastante sufrimiento dentro de su fuerza interior. Y al adulto los hace indefensos, los hace personas que muchas veces no son competentes entre ellos mismos y terminan siendo personas perdidas dentro de sí mismos. ¿Cómo reconocer y aceptar la herida del abandono? Trabajar esa autoestima, reinterpretar el rechazo, saberlo entender, porque es que a veces no es que se rechace, ¿sí? A veces simplemente tú puedes llegar a una parte donde hay mucha gente y entre esa gente que llegas hay muchos amigos tuyos y puede estar una persona que tenga una situación con la herida de rechazo y él te conoce y él espera que tú llegues rapidito donde él y lo abraces y lo beses y que lo hagas sentir de que lo conoces. Pero resulta que hay tanta gente antes de que tú llegas o llegas cogido de la tarde o llegas con otra parte, sabes que está y en tu corazón está y lo quieres y no tienes ningún inconveniente con él, ¿sí? O con ella. Y te sientas pero y te vas y ni lo saludas ni la despides. Oh, wow. Sí que causas un trauma en esa persona. Porque enseguida no se agarra a pensar entre lo que está ahí, sino que se enojó conmigo. ¿Qué habré hecho? ¿Qué no sé qué cosa? Y empieza con su mente y empieza a pensar y sus emociones a bajar, a bajar, a bajar, ¿sí? Y ya ha pasado en ocasiones que cuando salen del evento y se encuentran afuera, ay amiga, oye amigo, no alcancé porque está, y lo abraza y dice, ¿cómo así no estabas enojado conmigo? ¿Y por qué? ¿Y por qué tal cosa? Entonces,
pero esos momentos que vivió mientras pensó, mientras se traumatizó, automáticamente afectaron todos sus órganos, afectaron su parte de la salud, porque afectaron su armonía, tanto con él como con toda su esencia de lo que es él. Todos deben de buscar apoyo profesional. Practicar la autocompasión en una persona de rechazo es fundamental, porque suele pasar que aquel que es rechazado es el que más rechaza. La mayoría de personas en grupos que he conocido, a muchos profesionales, y hablamos del compartir y muchos dicen, no, ¿cómo así? Yo regalar mi conocimiento, no, ¿qué te pasa? No, 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 que se maten como yo me maté, que se hace tal cosa. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ¿sí? Ahí no hay autocompasión, porque ahí se apegan es a ese sentimiento de que a él le tocó durísimo, de que a él le tocó moverse en esa parte, entonces, ¿por qué va a regalar eso? ¿Sí? Y más de aquellos que les tocó estudiar la carrera que dijo papá o que dijo mamá y no la que ellos querían. Enfrentar los infundidos miedos es también parte de llegar a sanar, porque cuando empezamos a enfrentar esos miedos que te infundiste tú mismo o que te los hizo otra persona o que tú sentiste y que no vengan de una persona, sino que por decir algo, hay examen mañana y ya has estudiado perfectamente y si es de matemática te sabes todas las tablas de multiplicar, de restar y de todo. Pero, ¿cómo? Si llegaste en un momento de impacto a sentir miedo o te infundieron miedo por eso, te sientes tan mal que terminas perdiendo el examen. Y hasta tu profesor se aterra de que lo pierdas porque conoce y sabe de lo que eres capaz de hacer. Y muchas veces es debido a esta que marcamos en nuestra historia. La humillación. Esta suele ser unas de las más fuertes, por decirlas, todas son fuertes, pero esta, la persona que la vive o que la siente y que no la ha sanado es demasiado también fuerte. La máscara del masoquista, ¿sí? Es común que la persona se culpe constantemente sus errores y se critique. Entonces, imagínese que uno, fuera de eso, que la crítica del exterior, para también uno tener la crítica del interior, ¿sí? Te equivocas, cometes errores, te criticas, te autocriticas. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Los sentimientos son de insuficiencia. Nada es completo. En todos, como dije, la baja autoestima siempre va a estar en el piso. La dificultad para disfrutar es totalmente aterradora. Nada se lleva. Va a practicar un partido y está jugando y en vez de disfrutar el partido estás pendiente al otro, a quien cuida, a quien allá y vives una agonía y no disfruta. Va a un baile y está es pendiente a otras cosas y ni siquiera escucha la canción, ni siquiera deja que la canción lo mueva, entre en su cuerpo, no, no lo permite, ¿sí? También su comportamiento es defensivo, a toda hora está a la defensiva, ¿sí? Y la tendencia a la autocrítica también es manejable para él. Entonces, ¿cómo se puede sanar la herida de la humillación? En todos los casos hay que reconocer la herida. En todos los casos se recomienda buscar apoyo profesional. En todos también trabajamos en la autoestima, pero también aceptar la parte vulnerable de nosotros es fundamental, al igual que fomentar esa compasión. La sanación de esta herida es un proceso de recuperar la confianza en sí mismo. Si no empiezas a despertar, a recobrarte, a autoconocerte y a confiar en ti, que lo que tú sientes por ti y lo que tú haces por ti es bueno, es difícil salir o sanar la herida de la humillación.
¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿No? Bueno, la traición, la máscara del controlador. Si has sido engañado y decepcionado por una figura de autoridad como un padre o una madre, créeme que si no la sanas, cuando seas uno adulto, hombre o mujer, no eres la mejor propuesta matrimonial para ninguno. ¿Sí? Es mejor no quedarse solterito, solito y de todo. Porque es que una persona que ha sufrido la herida de la traición y no la ha sanado, o no la ha entendido, o no la tomó como un aprendizaje para fortalecer y generar en él algo de gran importancia en su vida y confiar y generar y entender de que se cometen errores pero se pueden corregir, es difícil. Porque para esa persona siempre, siempre va a haber un engaño. Y tener una relación amorosa, sentimental, matrimonial, como la quieran llamar, con una mujer o con un hombre que han sufrido traiciones y no la han sanado, es bastante, bastante peculiar. Como también, en primer lugar, que tú le mientas o que le manifiestes, mi amor, nos vemos a las 3 de la tarde para cenar y le canceles esa cena o le incumplas esa promesa o le agregues una mentira, es mortal. Eso te puede generar para pedirte el divorcio, ¿sí? Porque es automáticamente, ese ser es muy controlador. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pásame el teléfono. ¿Con quién miras? ¿Por qué hablas? ¿Por qué miraste para allá? ¿Por qué te estás riendo? ¿Con quién esto? O sea, los controles son demasiados, demasiados, ¿sí? La falta de protección esperada en esto genera toda esa parte, ¿sí? Muchas veces le vas a dar un abrazo y piensa que le vas a dar es un golpe, a ese punto. Por eso, estas personas, el impacto de la herida de la traición es fatal. Su desconfianza es totalmente impredecible. O sea, no confía ni en la suela de sus zapatos, porque son capaces de quitarse el zapato y mirarla y tocarla, ¿sí? Para volvérselo a colocar. Y después se revisan si fue que se la pusieron bien y si sí amarraron el cordón. No confían en nada, absolutamente en nada. La necesidad de tener el control de todo es lo que los hace sentir importantes. La rigidez y la falta de flexibilidad de estas personas es bastante fuerte también. Por eso te digo, tener de esposo o de esposo uno, bendita María. Exigencia y critica y exige, todo tiene que ser perfecto en muchas cosas, pero son muy vulnerables y le tienen un miedo a esa parte. Esa es una forma de identificar al controlador, al que todo lo quiere manejar. ¿Cómo sana esta herida de la traición? En primer lugar, aceptándose, la comprensión, entender y comprenderse a él y al otro, ¿sí? Este es el que diría yo que necesita más trabajo terapéutico. Recobrar la confianza en sí mismo. Tener relaciones, como decíamos anteriormente, saludable, es que se rodee de personas que lo entiendan y que lo ayuden a sanar, que le digan, no es así, entiende que esto es así. Tú puedes pensar que es así, y así, y así, pero no es así. Ponete en los zapatos de este, vive esto, ahora viene acá. Y no todos los seres humanos tienen esa paciencia de enseñar, ¿sí? Otra de la manera es que ellos tienen que aprender la tolerancia y a dejar de ser tan terco, a ser un poquito flexibles, porque son también demasiado terco.
Usted le está diciendo que es morado y así sea un golpe que tenga el ojo morado, él dice que no, que él lo ve verde y se queda con el verde. La injusticia, máscara del regido. Se genera cuando la persona se ha sentido frecuentemente presionado bajo las expectativas de sus padres, donde muchas veces la injusticia se marca de diferentes maneras. ¿Cómo se forma la herida de la injusticia? En las experiencias de alto reconocimiento, sobre todo en casa, en el hogar, cuando se tienen varios hijos. Y cuando uno comete un error y dice, ¿por qué no eres como tu hermano? Mejor péguele un correazo, dele una cachetada, que quizás el dolor físico se le pasa más a que usted lo compare con el otro, porque eso va marcando automáticamente a ese niño o a esa niña, ¿sí? El autoritarismo y la falta de respeto. En esta parte, que ellos no se sientan respetados, que le falten al respeto, ¿sí? Que no sean escuchados. Y muchas veces estos seres tienen una voz de silencio y esa voz de silencio es porque ellos quieren gritar, pero nadie les escucha. Y en muchas ocasiones no lo respetan. Y al no ser respetado, su cuerpo, toda su parte se va poniendo totalmente, como lo dice la máscara del rígido. Su rigidez es total, ¿sí? En esa parte, las exigencias de él son altas y la falta de flexibilidad también es bastante difícil. Todo el tiempo están. Es más, hay muchos que sufren problemas de la mandíbula porque la tesan todo el tiempo. A veces, digamos, su parte física, su rostro, toda esta parte aquí la tiemblan tanto porque no son flexibles para nada. Sus huesos también los enseñan a ser rígidos, ¿sí? Y vaya a la empatía. Son totalmente falta de empatía, ¿sí? Y la comprensión, no comprenden a ninguno, porque para todo hay injusticia. Y vaya, compárelos con ese otro, como decía anteriormente, ahí sí. ¿Cómo se manifiesta la herida de la injusticia en el adultez o en la persona adulta? Dificultad para confiar en los demás. Difícil para formar un desarrollo laboral o para tener una relación. Necesidad de control y dominio. Tiene que tener el control y el dominio de todo. Miedo a la parte de vulnerabilidad, sensibilidad a la injusticia. Busca constantemente justicia. Si él siente que se cayó algo, no, es que lo tenía, no, es que no sé qué cosa, no, es que y todo el tiempo debería estudiar derecho, ¿sí? Porque como es que sería un buen abogado si entendiera muchas razones, pero a veces los abogados tuercen mucho las leyes, entonces desde la injusticia, porque él a todo le ve un acto injusto. La búsqueda constante de esa justicia los lleva a descontrolarse y si no funciona, ya sea en el trabajo o en la casa, si sea por simplemente de que pasó Pepito Pérez, se le cayó la media, pasó después, se le cogió los zapatos y no cogió las medias, pero ¿por qué no cogiste la media? Ay, pero mi amor, no, pero es que no es justo, usted tenía que coger la media, ¿por qué tiene que mandar al niño? ¿Por qué no sé qué cosa? Entonces, la verdad es difícil poder conversar, tener una comunicación clara y sensata es difícil. La dificultad para perdonar o para perdonarse, madre mía, ¿sí? La mayoría de estas personas son los que utilizan el perdón. Te ofendí, ah, ¿me perdonas? Ah, sí, ok, pero ahí no hay un perdón. No lo marcan nunca, difícilmente perdona. ¿Y cómo lo saben? ¿Te derramé la leche? Ay, perdón. Sí, tranquila, no pasa nada, te perdoné. Pasaron 5 años. Ay, ¿te acuerdas el día que me derramaste la leche? Y ese día te puede decir todo lo que no te dijo el día que se la derramaste. Entonces ahí te das cuenta de que no hay un perdón. Tendencia para la parte de victimización, para victimarse, mejor dicho, único. Son víctimas totalmente todo el tiempo de todo y para todo.
Dentro de esa parte, el miedo a esa parte vulnerable, a la sensibilidad a la justicia, en la búsqueda constante de esa justicia, en la dificultad para de perdonar, en la tendencia para ser víctimas, es fundamental en él. Pero ¿cómo sanar esta herida? Reconocerla, ayuda y la autoconciencia. Tomar conciencia de que nos equivocamos, de que no es así. Aprender a tener una comunicación asertiva, a poner límites, a perdonar y a fomentar la empatía, ayuda mucho a sanar a esta herida, ¿sí? Que muchas veces nos lastima y bastante. Hoy yo te invito que allí donde estás, te coloque frente con frente. Hoy vamos a hacer un ejercicio pequeñito y al final vamos a hacer la pregunta. Y como somos poquitos, pues súper rico, porque así participamos todos, ¿sí? Y ya es tan sencillo como esto. Vas a visualizar que al frente tuyo tienes un espejo, ¿sí? Y vas a mirarte, así como vemos esta imagen, a mirarte. Y te vas a preguntar en estos momentos, repitiendo tu nombre completo internamente, ¿sí? ¿Tengo alguna herida de abandono? ¿Siento en mí una herida de rechazo? ¿Acaso todavía habita en mí la humillación? ¿A hoy siento que soy traicionado o vivo esta herida de la traición? Si en estos momentos de la vida no he conseguido lo que quiero, ¿es porque no se ha aplicado una justicia en mí? Piénsalo, céntrate, haz de cuenta que revisas y ves ese espejo y empiezas a recorrer todas esas heridas en ti. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. ¿Cuál de ellas hay un residuo todavía en ti? Y si no lo hay, refléjalo en tu rostro. Refléjalo con alegría, con una sonrisa. Pero si hay algo en ti, trabájalo desde allí. Si es una parte de abandono, háblale. Dile, hola abandono, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí en estos instantes, por segundos, porque esto me llegó así y sentí que este pedacito teníamos que revisarlo. Ahora en este instante simplemente me permites abrazarte, sentirte en este espacio, en este instante, en el aquí y en el ahora, y deja envolverte por ese instante y abraza ese abandono. Eso, tómalo, pregúntalo, ¿qué rechazas? E incluso de tu físico, incluso de uno mismo, si rechazas algo todavía, si es de la humillación, si hay algo por lo que te sientes humillada, ultrajada o maltratada, tómalo allí, al igual que la traición y la injusticia. Ahora que lo has mirado, ahora que te has reflejado en él, toma una respiración bien profunda y exhala con toda la tranquilidad. Ahora toma una respiración de armonía, pero siéntela como se hunde tu estómago de la manera más profunda y suelta toda esa carga que guardaste o había en ti, o quizás esto te trajo algún recuerdo. Suéltalo allí. Ahora te pregunto, ¿hay alguna de estas 5 heridas en ti a hoy? Pueden encender sus micrófonos y nos vamos a dar menos de un minuto a cada uno si lo hay o un minuto a cada uno si lo hay. Y si no, pues qué alegría. Pueden prender los micrófonos, no todos a la vez. Buenas Bueno, por acá noches, Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? mucho gusto, buenas noches para todos.
Interesante, muchas gracias, de verdad. Sí me sentí un poco identificado, más que todo sufrí esta parte cuando nació este, mi hermano. Tu hijo. Ajá, perdón, tu hermano. De parte de mis papás, sí, a la antigüita, ahora mis papás eran muy dedicados a sus oficios y a veces no esa parte en la que, pues sí, me tocó un poquito esa parte donde, pues sí, le Criarte damos solo. alimentación, le damos vestido, pero un abrazo fuerte o mijo, ¿cómo estás? O mira cómo Ay, te ¿qué le fue pasó al hoy. pegado? ¿Qué le pasó? No sé si estamos bien ahí. Sí, sí me escucha. Sí, ya ahí te escuchamos. Ajá. Ok, gracias. Sí, un poquito la señal, porque que conmigo está lloviendo, gracias a Dios, esa lluvia. Sí, Entonces, por la señal, pero sí me sentí identificado un poquito, son patrones que sí tuve que asistir al psicólogo, incluso cuando nos separamos con mi pareja, ella se fue de mi lado, sentí esa, esa separación, ese abandono, ese olvido. Pues sí, fuimos sanando un poquito y hoy, pues con la ayuda de usted, pues también fuimos sanando, ¿no? Esa partecita. Y le agradezco bastante, la verdad, sí, muy, muy excelente. Lo que usted ha dicho es muy igual. cierto, lo que hemos pasado es verídico, quien hemos tenido esa oportunidad. Entonces, los que hemos tenido esa oportunidad de pasar eso, pues sí, y confirmado pues sí se puede salir de muchas cosas y Oigan, cómo es que los patrones se repiten y pues gracias a Casa Atman yo siempre agradecido, ay, porque gracias a ello, pues pudimos cerrar ese ciclo, esa parte, y pues ahora lo vivo con mi hijo totalmente diferente, ¿no? Entonces, antes de ah, acostar, yo le pregunto cómo te fue, qué hiciste, mira qué te pasó y qué dificultades encontraste. Y venimos ahora a alimentarle esa partecita, ¿no? qué lindo. ¿Cómo es que esa parte de un te amo es significante, es tan grande? Porque eso, él se ha sentido muy protegido, es un niño, a pesar de que la mamá no vive conmigo, pero él es un niño así muy, muy feliz, entendió la situación, yo le expliqué, le hablé, no podemos estar, pero nunca vamos a dejar de ser padres para ti cuando quieras. Incluso tuve el valor tengo el valor ahora de llamarle a la mamá. Mira, vení, voy a traer al nene, aquí está, llévatelo, o sea, sin ningún remordimiento de nada, agradecido por esa parte de la vida, no pasó nada, como dirán muchos, el karma le llegará a ella o no, no lo sé, no me importa, no me interesa, pero trato la manera de estar bien conmigo mismo para que él se sienta mejor también y tratando la Ujú. manera de que las cosas fluyan por sí solas. Yo estoy bien, cuando hay enojos o algo, trato la manera de meditar un poquito, de centrarme y de hablar las cosas, ¿no? Porque antes mi mamá nos lastimó mucho. Incluso tengo una cicatriz aquí en mi espalda de que incluso acá en la casa no podía uno moverse Opinar. para comer o algo. Entonces me Uy, acuerdo una vez que sí, en la hora de la cena, frente al fueguito, ¿verdad? Frente al fogoncito, se queman leños y agarra un leño y me lo tiró, ¿ah? Y qué tremendo fue eso. Y lo tuve que ir sanando, por supuesto, gracias a Casa Altman, sané esa partecita. Y pues, pero queda ese momento, ¿no? Y que ahora se trata la manera de ser diferentes con el nene, ¿verdad? Trata la manera de eh, ser, no ay, repetir. créame que ahorita al final vamos a vivir una experiencia bonita. Siempre se dice que lo bonito se guarda para el final, entonces vamos a vivir una experiencia bonita. Bueno, gracias, Gabo, por compartir contigo esa experiencia con otro. Y yo siempre te digo y te voy a repetir, del hecho que nunca vas a dejar de ser papá, independiente si un hombre se separa de la pareja o sea la persona, el ser padre es algo que es un lazo. En el momento que ese óvulo se une con ese espermatozoide, ya Ajá. somos padres, somos madres y eso no lo quita ninguno. Entonces, es algo que ya es en esta vida y así uno se vaya, siempre es y será.
Entonces, gracias por Exacto. compartir esa experiencia con nosotros, ese pedacito. ¿Alguien más desea compartir algo? ¿No? Bueno, digamos que hoy están como... Ah, bueno, por acá tenemos, hola Ronnie, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Al fin logré aterrizar. Sí. Logré, logré ir apreciando en parte de tu exposición y muy interesante los temas que tocaste. En lo personal, creo que viví, me tocó vivir casi todas esas heridas en mi infancia. Lamentablemente, las mismas son provocadas en la misma sociedad a la que uno pertenece, a veces en la misma familia, malos amigos, pero es una bendición también que dentro de la misma sociedad hay personalidades que se enfocan también a apoyarlo y a curar esas heridas. Dentro de ellas, pues, también familia, ¿verdad? En gran parte los educadores, los maestros, algunos Sí, líderes religiosos y, por supuesto, también conforme uno va creciendo, ¿verdad? Física y mentalmente, pues yo logré también poner de mi parte, tomar programas diversos, ¿verdad? Cursos, diplomados como este, las carreras que yo estudié, pues contribuyeron también a sanar y cicatrizar esas heridas que yo tuve en mi infancia y gracias a Dios, pues fui sanado. Eh, la familia que quizá en una ocasión lo provocó cambió también. Y en fin, superé eso y ahora pues me considero ser una persona en un buen porcentaje sano emocionalmente. Así de que de bueno, eso doy qué gracias a bueno. Dios. Y ante todo también a ustedes con desarrollar programas como estos que siguen contribuyendo en que uno vaya mejorando en su estado emocional. Y obviamente, pues en mi caso también valga la forma en que lo digo, ¿verdad? Pues trato también de compartirlo con otras personas, esos conocimientos, esas experiencias que me han ayudado para ser mejor cada día. Gracias por Así es. pues, poder participar en este canal, en este escenario virtual tan maravilloso que ustedes sabiamente saben utilizar. Que Dios bendiga a cada uno de los participantes. Gracias también a ti. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo afortunadamente, siempre lo he dicho, tuve una infancia feliz. Tuve, mi familia era una familia corta, pero realmente mi mamá y mi papá se ocuparon siempre de darnos, en la medida de sus posibilidades, lo mejor. Tuve un padre consentidor, alcahuete, y una madre que era la que ponía el carácter. Y afortunadamente yo creo que no puedo tener este tipo de máscara. En todo caso, lo que sí, de repente un poco de sobreprotección, pero no estaba enfocada en lo que usted está diciendo. Sin embargo, yo trabajo en una universidad y en esa universidad vemos precisamente a los estudiantes. Y en esos estudiantes sí he visto, no una, como que todas al mismo tiempo. Y realmente su, su forma de autonominarse, de verse, realmente es muy, muy crítica. Algunos han tenido ideas de suicidio, etcétera, etcétera. Algunos tienen la autoestima, pero por el subsuelo. Entonces, a ellos hay que ayudarlos y los hemos tenido que ayudar. Afortunadamente, tenemos un departamento de orientación en donde hay unos psicólogos y también contamos con la ayuda de un psiquiatra. Entonces, muchas veces ellos llegan a la consulta médica, no tiene nada que ver con su condición emocional, pero ya como uno conoce y ve y sabe y entiende, pues uno los termina derivando a este tipo de profesionales, porque a veces no te piden ayuda porque no reconocen que les está ocurriendo algo o no lo aceptan.
Entonces, claro, negación. uno tiene que con mayor delicadeza, con mayor experiencia, por decirlo así, irlo encaminando, porque tampoco le puedes imponer el que vaya para el psiquiatra o vaya para el psicólogo. Entonces, uno los tiene que con mucha sutileza irlo encaminando hacia esa. Y uno habla con el especialista y le dice, mire, tengo un paciente que consultó por XY. Puede ser que te consulten por decirte algo. Me ocurre mucho cuando consultan por obesidad, porque tienen un factor de ansiedad y la comida también es su forma de esconderse o de huir, como dijo usted. Eh, y bueno, y lo terminamos remitiendo al especialista correspondiente. Pero de verdad que no son adolescentes porque son jóvenes tenemos a partir de los 18 años, pero de verdad que a veces son historias que son tristes, son complejas. Afortunadamente algunos pues los hemos podido rescatar, por decirlo de alguna manera, pero es eso, yo veo que a veces no ven, no comprenden, no aceptan esas máscaras que tienen, por eso son máscaras, pues. Exacto. Bueno, Fi, gracias por tu aporte. Entonces, en la parte decía muy claramente, cómo es que es, y mi cuerpo fallece, un ángel me sana. ¿Por qué hablamos de que el alma llora? Porque por más que nuestra alma busque ese espacio para cómo es que desahogarse, para encontrarse, el cuerpo fallece y se resiste porque muchas veces el alma dice, vístete, ponte linda y apenas que llega alguien miró y dijo que no te convidaba una cosa con la otra, allí el cuerpo fallece automáticamente. Un ángel te sana y es eso. ¿Por qué un ángel te sana? Porque cuando te has mirado al espejo y observas los traumas que aparecen en él y te pierdes en el reflejo de las 5 máscaras que muestran tus rostros, en ese instante te das cuenta de que hoy yo te invito a abrazar esas experiencias traumáticas o dolorosas que ocurren durante los primeros años de la vida. Cada persona ha tenido un impacto significativo en su desarrollo emocional y psicológico. La herida pueda que no sea tu culpa, pero sanarla siempre será tu responsabilidad. No dejes que otros se lleven tu vida. Es tu vida y el único que la debe de vivir como desea eres tú. Por eso en este momento, en este espacio, les voy a leer algo que voy a crear aquí. Yo soy las que las meditaciones, todo lo que hago lo hago en vivo porque pido que sea de esa manera y lo voy a crear a través de estas 4 imágenes que coloqué aquí y va de la siguiente manera. Ouch. Íbamos tan bonito, pero bueno, volvamos a empezar. Un día, un día cualquiera, tomaste una decisión. En el momento de tu vida, te sentías ahogado, asfixiado, lleno de tristeza, de dolor, de angustia. Sentías que tu mundo llegaba al final. Quizás estabas en ese borde del abismo y sentías que habías llegado a un mundo donde no pertenecías, donde no eras parte de él, porque nada
se nivelaba a ti o se parecía a ti. Pero un día cualquiera levantaste tus ojos hacia el cielo y empezaste a darte que había algo diferente, que mientras en la tierra corría el agua por los ríos, por los mares, por los campos, del cielo simplemente caían sobre ti. Cuando miraban los volcanes que explotaban su fuego hacia arriba, pero cuando miraste al cielo, veías los rayos que iluminaban el camino hacia la tierra. Cuando veías las culebras arrastrarse en la tierra, podías observar en el cielo cómo las águilas volaban y mostraban su fuerza y su parte majestuosa. Y fue así cuando un día decidiste mirarte en el espejo, porque ahí veías que pasaban los años y no hacías nada por tu vida. Y de pronto al observarte en ese espejo, te veías en un futuro como un anciano, solo, vacío, perdido a través de tus propias sombras, confundido a través de cada hilo que movía la historia de tu vida. Y fue cuando te diste cuenta que ese espejo se rompía delante de ti en 1000 pedazos, pero notaste algo, que aunque estaba roto, no se veían diferentes imágenes tuyas, se veía solo la tuya centrada en tus propios ojos y mirando la profundidad de tu alma. Entonces fue cuando pudiste observar que cuando unificabas el cielo con el poder de la tierra, te encontrabas y renacías tú como la hierba cuando pasa el invierno y florecías como cuando llega la primavera. Pero también podías darte cuenta que brillabas como el sol cuando está el verano, pero te cubrías de amor puro cuando llegaba el otoño. Empezaste a entender que el mundo no era diferente, que era que tú lo habías tomado diferente. Y ya ahora por eso allí donde estás, puedes observar si queda algún residuo de abandono y simplemente déjalo ir en esas aguas para que corran. Pero si genera algún sentimiento de ti, llama a la lluvia para que ella lave las lágrimas de tu rostro y permita que de esa manera lo lleve al fondo donde ya pertenece. Y si sientes que de pronto algo, así sea una liviana rama, te rechaza, devuélvete y abrázala y ayúdala a moverse para que ella se encuentre en su sitio y en su dirección. Y te aseguro que ese será el equilibrio perfecto para ti. Y si sientes que en el fondo de tu ser alguien en algún momento te humilló, te ofendió, trae esa imagen al frente y abrázala y dile: yo te perdono desde el fondo de la esencia de lo que soy, porque hoy reafirmo en mí el gran amor que he tenido y reconozco que toda esa estructura de tristeza, de dolor, de humillación, de traición, de injusticia que viví en mi niñez, era para cuando fuese un adulto tomarla como el aprendizaje
más grande de mi vida y entender que eso que yo viví no lo debe de vivir absolutamente nada ni nadie. Porque yo evolucioné eso por muchos y yo hoy, como ser, como hombre o como mujer, tomo la fuerza de las montañas. Me alimento de la potencia de los mares, que mezcla su azul como el azul de los cielos para vestirme como ese príncipe. O simplemente tomo el color rosa de los jardines para mezclarla con la rosa de los atardeceres y vestirme de princesa y sentirme el ser más maravilloso que Dios ha creado en el aquí y en el ahora. Si bien es cierto que no tengo alas, tengo 2 brazos y al unir mis manos puedo volar, puedo soñar, puedo crear, puedo despertar a un mundo nuevo. Y eso es lo que hago en el aquí y en el ahora. Por eso, ahora sí miro mi rostro a un espejo y veo lo bello o lo bella que soy, lo grande que he sido siempre, y suelto todas esas cintas viejas con toda la fuerza que en estos momentos llevan las olas de los mares, para que el viento, al ver volar las aves, se los lleve lejos, donde no pertenecen, y a donde no lastimen, y a donde no dañen. Hoy yo soy libre, me siento liberada o liberado, me siento sano o sana, me siento que soy la mejor versión de mí misma. Agradezco a todas estas 5 heridas por hacerme el ser que soy hoy, al entender, al comprender que cada parte de herida que yo vivía en abandono, hoy cuando veo un animal en la calle lo abrazo porque yo vivo para él. Hoy cuando veo una planta seca la riego para que no muera allí. Y cuando veo de que un animal, un patito, se siente feo porque está donde no pertenece, lo tomo en mis manos y lo llevo donde su madre cisne, forma en lo que es. Y cuando siento que al frente se para un girasol y tapa esa margarita, atrapando al sol, simplemente muevo la margarita para que se unifiquen las dos y no se sienta humillada la margarita. Cuando siento que está el león cazando a su ciervo, simplemente le pregunto al ciervo, ¿eres tú el alimento del león hoy? Y si no lo eres, vete porque puedes ser traicionado. Y también me paro y veo a las estrellas y le digo, hermosas estrellas, ustedes que iluminan el camino de la noche y acompañan en la luna para que haya justicia dentro de la oscuridad, nunca falte la luz. Hoy, aquel que ha sentido que su vida ha sido injusta, mira el campo, mira la naturaleza, mira la vida, mira las estrellas y te das cuenta que no haya habido justicia, sino que tú tienes que ser justo, consciente y coherente contigo para que lo puedas hacer también con los demás. Hoy, imagínate ese atardecer cuando el sol te dice chao, me voy a dormir, pero te dejo a la luna para que te caliente y te ilumine mientras yo llego mañana. Entonces te das cuenta
que eres el ser más afortunado y que esas heridas solamente son las marcas del guerrero valiente que sanó, que liberó y que hoy se planta aquí y ahora para sentirse único. Gracias por este espacio. Gracias por darme la oportunidad de entregar con todo el amor que habita en mí todas estas enseñanzas, porque este es mi mayor anhelo a través de todas las heridas que tú un día tuve y que hoy sané. Dejo que esa sanación fluya en mí como un río de sanación, que todo lo que toque lo sane y lo libere, pero jamás sería posible si ustedes no están aquí. Así que mi gratitud infinita por ser y por estar. Ahora vivan, vivan, vivan intensamente. Gracias, gracias. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Antes de acabar, les quiero decir que para el día lunes, mañana no vamos a estar en este espacio porque mañana tengo un evento en la noche y yo iba a estar con este tema que se llama Abrazando mi dolor y liberando mi linaje. Abuela, ¿eres tú mi madre? Esto es lo que miramos cuando trabajamos nuestro campo ancestral. Abuela, ¿eres tú mi madre? Nacemos pensando que somos libres y que elegimos todo lo que sucede en nuestras vidas. Y no es así. Nuestro linaje familiar está presente día a día. Cuando miras hacia atrás a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, sí, nos daremos cuenta de las repeticiones de sucesos, conductas, enfermedades y repetimos historia. ¿Te has preguntado por qué? ¿Qué vida vives hoy? ¿La tuya o la de tus ancestros? Sanar el linaje familiar es un proceso que implica trabajar en nuestra historia, en nuestra energía familiar, para liberar, descargar emocionales, señalas de que tu energía femenina, esta herida te invita a sanar, a romper patrones respectivos, a crear un futuro más saludable y próspero para nosotros y nuestras generaciones futuras. Te invita a encontrarte a ti. Gracias por ser en esta vida, pero también por ser en la pasada y en la futura. Con todo el amor, gracias, gracias. Si alguien quiere opinar, que le gustó, que no le gustó, están los micrófonos abiertos antes de dar el cierre. Muchas gracias, únicamente para desearles buena noche a todos pues que descansen. La verdad, gracias, Casa Atman, gracias a Tío Fila por siempre estar. Infinitas bendiciones a todos y desde ya les deseo buena noche. Excelente, muy bueno. Bueno, Gabo, un abracito y una linda Negro. noche para ti. Gracias. De- Bueno, Aprovecho este espacio nuevamente para agradecerte, maestra Amparo, y por supuesto, desearle felicidades también a cada uno de los participantes, esperando en Dios y en la anfitriona que nos invite una nueva ocasión para siempre. poder seguir disfrutando. El lunes a las 7 de la noche nos vemos. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Bueno, Todo. gracias, gracias. Un abrazo y feliz y linda noche. Dulces sueños y mejores amaneceres. Gracias, gracias. Maestra, alguien le escribió en el chat. ¿Quién? Ahí miremos. Amparito, ¿podrán la grabación de su charla? Ah, dígale que sí. Mm.
Bueno, niñas. Pause la grabación. Ay, pues creo que ya tendría que devolverme otra vez. Recording progress, en donde dice más. Después No, de sí, sino ¿qué? Es que yo creo que la había colocado automática. Entonces ya lo que salga, creo que la había puesto, sí. Aquí debe de cerrar.